Estamos a la espera de la intervención del asambleísta por Pichincha, Jorge Peñafiel, quien ha pedido el uso de la palabra. Lo esperamos en breves minutos. Ahora ya su uso a la palabra. Muchas gracias, Recordar que él señor presentó una moción presidente. para no acoger el pedido de Agradeciendo archivo mucho del a los juicio político. asambleístas que han aprobado mi moción. Solicito la reconsideración de lo votado. El asambleísta Jorge Peñafiel, Señor proponente, secretario, proponente de la moción, ha solicitado la reconsideración de la votación. señor secretario, proceda con con la reconsideración de lo votado como lo ha pedido el asambleísta Jorge Peñafiel. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Para que quede claro y no hayan dudas respecto a las votaciones que se han desarrollado, la votación anterior correspondió a una rectificación. Esta se presenta por parte de los asambleístas cuando existe alguna duda respecto a las votaciones y a los resultados. Una vez que hubo 88 votos afirmativos de respaldo también a la moción después de la rectificación planteada por el asambleísta Patricio Chávez, el asambleísta Jorge Peñafiel, proponente del juicio político en contra de los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, ha solicitado la reconsideración de la votación. El artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice: sobre la reconsideración, cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se podrá aprobar por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Esto establece el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y con ello que se busca también dejar en firme la última votación, es decir, los 88 votos afirmativos que dan paso al juicio político en contra de Wilman Terán y Ruth Barreno, exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Un juicio político que se deberá analizar, debatir en el Pleno del Parlamento cuando el presidente de la Asamblea Nacional lo convoque. Así es, estimada Maritza, 88 voluntades han dicho que sí, que se debe continuar con este proceso fiscalizador contra, en este caso ya serían los 3 integrantes del Consejo de la Judicatura, tanto el señor Wilman Terán, la señora Maribel Barreno y el señor Javier Muñoz. Esta fue una moción presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel, quien pidió a los legisladores no acoger el informe remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político y continuar el juicio político contra las ex autoridades antes mencionadas. Previamente recordamos que la Comisión de Fiscalización y Control Político había recomendado el archivo al Pleno de la Asamblea Nacional en el juicio político contra la señora Barreno y el señor Terán, y sí llevar a juicio político a Javier Muñoz. En las conclusiones, la Comisión de Fiscalización señaló que el juicio político presentado por el asambleísta Jorge Peñafiel en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, cumplía los requisitos legales que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En cuanto al juicio político presentado por el asambleísta Peñafiel, señalan que planteó una falencia de origen. El proponente del juicio político no individualizó las responsabilidades de los 3 acusados, y tras el insistente pedido de individualizar las responsabilidades por parte de los asambleístas sustanciadores del juicio político, el proponente señaló que Wilman Terán, a su juicio, debía ser vinculado a las 4 causales presentadas. Javier Muñoz debía ser vinculado en 3 causas y Maribel Barreno era responsable de una causa. Cabe también mencionar que el asambleísta Jorge Peñafiel no actuó la prueba, ya que esto no es equivalente a que el secretario de la comisión lea las pruebas presentadas. La actuación de la prueba conlleva que se busque generar una relación causal entre la prueba presentada, el hecho narrado y el incumplimiento de funciones respecto a cada uno de los imputados.
Asimismo, cabe manifestar que en reiteradas ocasiones el proponente del juicio político se negó a responder las preguntas formuladas por parte de los asambleístas de la comisión, quienes estaban siguiendo el proceso ordinario de sustanciación del juicio político, el cual, regido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluye realizar preguntas tanto a los imputados del juicio político como al proponente, con el fin de poder dar una recomendación no vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Wilman Terán Carrillo, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieran un presunto incumplimiento de funciones por parte del cuestionado, respecto a 4 causales señaladas por el proponente en la solicitud de juicio político. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Javier Muñoz Intriago, la comisión encontró elementos fácticos y jurídicos que establecen que el acusado políticamente incumplió las funciones que se derivan de su cargo en concordancia con el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Puntualmente, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, habría incumplido las funciones determinadas en el artículo 255, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la transparencia y publicidad de los procedimientos administrativos y sumarios disciplinarios. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Javier Muñoz Intriago, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieran un presunto incumplimiento de funciones por parte del cuestionado respecto a las causales 2, 3 y 4 señaladas por el proponente en la solicitud de juicio político. Ante esto, la Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político de Javier Muñoz Intriago por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura por encontrarse inmerso en incumplimiento de sus funciones según lo detallado en el acápite de conclusiones. También la comisión recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político en contra de Wilman Gabriel Terán Carrillo por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura y Ruth Maribel Barreno Belín por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura por no encontrarse elementos fácticos y jurídicos que sugieran que los enjuiciados se encuentran inmersos en un incumplimiento de funciones según lo detallado en el acápite de conclusiones. Posterior a esto, el asambleísta Jorge Peñafiel hizo una moción ante el Pleno de la Asamblea Nacional para no acoger este informe remitido por la Comisión de Fiscalización y continuar con el juicio político a las 3 exautoridades del Consejo de la Judicatura, moción que contó con el apoyo de 89 voluntades. Maritza. Y en efecto, la primera intervención dentro de este segundo punto del orden del día de la sesión 942 fue del asambleísta Jorge Peñafiel, cuando dijo que se aprobó el informe, pero hubo asambleístas que votaron a favor y otros en contra, cuestionó el procedimiento de votación, por eso presentó esta moción. Después el asambleísta Roberto Cuero dijo que es un juicio político de esta naturaleza, tiene varias características y se debe garantizar el derecho a la legítima defensa. Afirmó que se le negaba la posibilidad de defenderse a Terán. Mientras tanto, el asambleísta Vicente Tayano dijo que no se puede hablar de derecho a la defensa porque no es el momento de la sustanciación del juicio político. En este momento cabe votar de acuerdo a la moción presentada por el legislador Jorge Peñafiel, quien dijo y planteó, y fue aprobada hasta este momento también, respecto a no acoger el archivo de este juicio político. Es por eso que el asambleísta Vicente Tayano dijo que la bancada de las 6 y aliados respaldó la presentación del juicio político y cuando la sustanciación se dé, van a votar a favor de la censura de los 3 exfuncionarios. La moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 132 asambleístas están presentes, es el registro que se puede evidenciar a través de la pantalla de la televisión legislativa y nuestras redes sociales, y nosotros a través de la radio les contamos. 132 legisladores se registraron, los votos a favor no cuenta con votos a favor, uno ya en este momento, votos en contra 48, van en aumento, no hay votos blancos y tampoco las abstenciones. Nos anticipamos a decir que no existe el respaldo para la reconsideración de la votación y con ello quedarán infirmes los 88 votos afirmativos que permitieron acoger la moción presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel. De esta manera, la Asamblea Nacional no archiva el juicio político, la solicitud de juicio político en contra de Wilman Terán y Ruth Barreno, exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Lo hemos dicho y lo vamos a recordar en este momento para quienes se suman a la señal de los medios legislativos. Ya corresponderá al presidente de la Asamblea Nacional colocar y convocar a la sesión para el juicio político de los 2 exfuncionarios, toda vez
después que el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, del juicio político que se ha planteado y fue presentado de esta manera el informe por parte de la Comisión de Fiscalización, ya se conocerá en los próximos instantes, porque es el tercer punto del orden del día de esta sesión, la sesión 942, que dio inicio sin modificaciones en esta convocatoria. Justamente en la sesión 942 intervinieron en primera instancia el legislador Jorge Peñafiel, quien mocionó no acoger la recomendación de archivo y continuar con el juicio político contra Maribel Barreno y Wilman Terán. Posteriormente intervino el asambleísta por la provincia del Guayas, Roberto Cuero, quien sugirió al Pleno de la Asamblea Nacional dar lectura al informe integral para nutrir a los legisladores sobre este proceso de fiscalización en contra de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura. El asambleísta Cuero también solicitó la proyección de 3 videos en los cuales señaló que habría una supuesta pugna por el poder y por la justicia, y posteriormente también intervino el asambleísta Vicente Tayano de la bancada del Partido Social Cristiano, quien hizo referencia a la moción del legislador Jorge Peñafiel para no acoger la recomendación de archivo. Señaló que su bancada brindó las firmas de respaldo para el desarrollo de este juicio político y también que ellos se oponen a la recomendación de archivo, por lo cual señaló que no había otra opción que votar por la moción del asambleísta Jorge Peñafiel para que el juicio político contra las 2 ex autoridades del Consejo de la Judicatura continúe. No alcanzan los votos para la reconsideración de esta votación. 132 asambleístas registrados, apenas alcanzan 43 votos de respaldo para reconsiderar la votación. Suman más de 80 votos en contra, no hay votos en blanco y tampoco abstenciones. 3 legisladores y legisladoras faltan por consignar sus votos y con ello ya se dará a conocer estos resultados y con ello se cierra también este punto del orden del día, el segundo de la sesión 942. Les recordamos que no se dio paso al archivo de este juicio político. Después ya corresponde al Pleno el juicio político en contra del abogado Javier Alberto Muñoz Intriago, vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este caso ya corresponde desarrollar todo el trámite que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, la lectura del informe y escuchar tanto al doctor Javier Muñoz, que tendrá un tiempo de 3 horas para presentar sus argumentos de defensa, y después en 2 horas a quien será el interpelante. Será el asambleísta Jorge Peñafiel, quien también es proponente de este juicio político. Después hay un lapso de réplica y contrarréplica y al término de este procedimiento ya se podrá dar inicio al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional para conocer si es que existirá o no esos votos de respaldo para la censura. No aplica la destitución porque ya es exfuncionario. La censura implica una sanción de hasta 2 años. Por 2 años no podrá realizar actividades dentro del sector público. Está impedido, eso es lo que determinan también la normativa, a quienes son censurados. De ahí, si es que es un funcionario que se encuentra todavía en el ejercicio de las actividades, aplica la destitución. Pero decíamos, en este caso, el caso de Javier Alberto Muñoz Intriago, es la censura lo que se plantea. Todos los parlamentarios y parlamentarias ya consignaron sus votos respecto a la reconsideración de la votación planteada por el asambleísta Jorge Peñafiel. No alcanzan esos votos, 44 votos de respaldo, 87 votos en contra, no hay votos blancos y tampoco abstenciones. En los próximos minutos, el secretario general de la Asamblea Nacional ya dará a conocer los resultados oficiales. Señor presidente, me permito informar que contamos con 44 votos afirmativos, 87 votos negativos, 0 blancos, 1 abstención. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel.